Pues, Carlitos. Carlos, bien me escuchan. Aquí presente un poquito tarde, pero como nos queda poquito por aprender de esto, el último día vamos a recopilar un poquito. Parte de la servidumbre, indicamos que la servidumbre es un derecho real de mero goce, en donde un predio llamado dominante va a gozar de una porción del predio sirviente. Esta porción que va a gozar el predio dominante, el predio sirviente, no es propiedad del predio dominante, sigue siendo propiedad del predio sirviente, pero le va a otorgar que el otro predio, salud táctica, hasta allá un gran saludo. Decía entonces que el predio dominante va a disfrutar, a gozar de una porción de la propiedad del predio sirviente. De esa cuenta hablamos de que no se habla tanto de elementos subjetivos, sino de elementos objetivos como son las propiedades, los fundos, los predios, que son los que van a soportar ese gravamen, esa limitación. Uno que la va a soportar, que es el predio sirviente, y el otro que la va a gozar, que es el predio dominante. Vimos de igual manera que la explicación del código francés nos indica de que regularmente esto lo hacían los padres de familia a manera de que los hijos pudieran gozar de una existencia de servidumbre aparente y continua, y que no era una enajenación, sino una mera entrega, ya sea para que continúe activo pasivamente, y que el titular pueda separar la propiedad de dos fincas. Es decir, cuando una finca está inmersa, voy a bajar un poquito esto. Mi folleto es la propiedad. Dentro de la propiedad hay un predio que está inmerso y no tiene salida a la vía pública. Entonces le vamos a dar un acceso a la vía pública. Este acceso a la vía pública se va a llamar servidumbre. De esa cuenta nos quedamos en la clasificación. Se fue la luz, se fue el internet y vino muy esporádico, venía un ratito, se iba y sucesivamente. Preferí entonces no dar clases, a manera de que el día de hoy vamos a continuar con esta última explicación para que nos quede para el próximo día de clase lo que es el derecho real de garantía. Dicho de paso, me informaron de decanatura y de coordinación que el examen segundo parcial es para el día martes, creo. Permítanme, fecha 10, pero no me recuerdo. Martes 3, Carlos. No, martes 10. 10, entonces sería dentro de 2 semanas. Ajá. Entonces, como tenemos tiempo suficiente, voy a terminar con la prenda y la hipoteca normalmente, y en un día de clase, en vez de dar clase, lo que voy a hacer es tener la posibilidad de darles un repaso. Para los que no han sido mis alumnos, el repaso en qué consiste. Me conecto a la hora normal para que en vez de dar clases voy a repasar todo el contenido del segundo parcial. ¿Cuál es la obligación de ustedes? Como se supone que en esos días ya han por lo menos leído o estudiado algunos, ustedes me preguntan. Conforme las preguntas que ustedes me hagan, yo voy a ir respondiendo y ampliando hasta donde me sea posible, a manera de repasar con las dudas que ustedes pudieran tener. No puedo repasar en un periodo lo que hemos venido dando de hace 2 meses, pero sí puedo extenderme, sí puedo responder a sus dudas y extenderme lo más que pueda en cada institución a manera de que lo podamos entender. Creo que no hay alguna duda o hay alguna duda al respecto. Eso para que recordes a los muchachos que siempre van en el examen antes, que no se confíen, por favor, Carlos. Miren, muchachos, yo aquí tengo ya mis cuadritos, ya debidamente calificados todos, y ciertamente lo que dice Ricardo es cierto. Hay muchas personas que me aparecen como no se presentó. Me imagino que se examinaron ciertamente, pero no aparece su examen, por consiguiente no tienen nota.
Los que no tienen nota, pero sí ingresaron al examen, no puedo darles extemporáneo, únicamente a las personas que nos examinaron. Y me estoy tratando de mandar notas porque estoy revisando qué personas, de acuerdo al listado que me mandó el licenciado Pesarossi, son las que pidieron extemporáneo para verificar si ingresaron o no al examen. Si ingresaron al examen, no les puedo dar extemporáneo porque sería como examinarlo 2 veces y eso es injusto para los demás compañeros. Entonces hablemos de la clasificación de las servidumbres. Ya habíamos leído que son positivas todas aquellas que el predio realiza con actos directos, el predio dominante sobre el predio sirviente, como el paso, la servidumbre de paso, de energía eléctrica, de agua potable, de desagües, etcétera, y negativas, de acuerdo al artículo 753, indicábamos que son todas aquellas que requieren un acto, aunque este no fuera debidamente continuo. Poníamos como ejemplo cuando una propiedad se anega, necesitan pasar una manguera para sacar el agua que está acumulada en un inmueble. Ese paso de esa manguera hacia el extremo donde se va a desfogar el agua es una servidumbre no negativa porque no es de todos los días, sino de determinados momentos. Hablamos de las que son continuas, como aquellos actos habituales e independientes que no necesita que se realicen actos habituales por una persona. Hablamos del desagüe, que el desagüe ustedes lo usan, muchas personas, vecinos suyos lo usan, y todo esto llega a un conector, llega al río Las Vacas, cuando llueve por la basura se inunda, se lleva casas, se lleva muebles, se lleva 14 personas, solo ha encontrado 6, ese desagüe, de ese estamos hablando. Discontinuas, aquellas que se necesita para su ejercicio que se realicen actos habituales. Por ejemplo, las discontinuas, volvemos a hablar de la negativa, por ejemplo, que son actos no habituales, sino son actos que se llevan a cabo en determinados momentos. Aparentes, las que siempre están a la vista, son indubitables. Yo les decía a ustedes que se paran frente a su casa y van a ver ustedes que el cable de energía eléctrica, el cable de la televisión, lo pueden observar, los pueden ver, es indubitable, no llama a error. Y las no aparentes, las que no tienen ningún signo exterior. Las voluntarias que se constituyen por decisión extemporánea de la ley, y hay unas que no son voluntarias, sino son legales o judiciales, que son por orden judicial. Bien. Pongamos ejemplos. Voy a pensar que hay una bomba de agua del Pagua, por ponerle un nombre, en donde se acumula agua para poderla posteriormente distribuir en toda una colonia o en un sector de alguna zona o alguna residencial. Obviamente el agua llega de los pozos propios del agua potable, llena la bomba y la bomba van a abrirla a manera de que el agua llegue a cada una de las casas donde está previsto que llegue esta. Háganme un favor, enciendan su cámara todos. Ahí me extraña porque esa sección nunca me pregunta. A veces considero que la gran mayoría está grabando la clase y considera que con eso va a ganar el curso, lo cual considero que no es solamente grabarlo, sino también, si tienen alguna duda, preguntarla, expresarse. Los abogados nos ganamos la vida hablando, preguntando, tratando la manera de ver la posibilidad de entender lo que nos ocupa de acuerdo a la ley.
ya sea como notarios o como abogados. Regularmente preguntamos. He de contar, yo tengo 30 y... ¿Cuántos tengo? 36 años de graduado, creo. Y todavía pregunto, todavía hay cosas que a veces no entiendo y le pregunto a mis colegas, aún a Ricardo. Ricardo sabe muchísimo de derecho fiscal y a veces que le pregunto, Ricardo, mira, hazme por favor, explícame tal cosa de la SAT o tal cosa de finanzas o de la EPT, porque él sabe de esa parte que yo algunas cosas no sé. Entonces, considero de que es bueno que pregunten, pero... Entonces viene, decía, abren el chorro de la bomba para que llegue a todas las casas. Pero para que llegue tenemos que tener una tubería, ¿verdad? Una tubería que sale de la bomba, llega a otra tubería que va a ser la que va a distribuir el agua a toda la colonia. La pregunta es, el agua que recorre por los tubos para las casas que están o que van a ser beneficiadas con este líquido vital, ¿qué clase de servidumbre es? Yo podría decir que es una servidumbre positiva, a veces continua, porque cuando no llega el agua es discontinua, y es no aparente. Muchas veces los tubos de agua están abajo de la tierra. Y de alguna forma es voluntaria, porque ustedes pidieron que les llegara agua a sus casas y de esa cuenta pusieron una cañería, pusieron un contador de agua para que les pueda llegar a ustedes ese líquido H2O. Una cosa sencilla, pero aquí vemos que la podemos clasificar. Vamos a pensar que, a ver qué se me ocurre, que la colonia donde ustedes viven solo tiene una salida, pasa por otra finca que hicieron calle los constructores o los de la urbanizadora para que pudieran tener una entrada y una salida y le pusieron una ¿cómo se llama? Una talanquera, a manera que solo las personas que viven en esa colonia puedan ingresar libremente, sino tienen que decir a dónde van, con quién van e identificarse. En esa calle que va de la colonia de ustedes a la vía pública, ahí está, en la entrada está el poste que va a conducir el agua, la luz hacia ustedes. Este poste tiene un distribuidor bastante grande. Son unos como toneles que están arriba de los postes. Y ahí pasa la energía eléctrica y de ahí se distribuye para toda la colonia. La pregunta es, esta calle que da salida a la vía pública de esta colonia hacia afuera, ¿qué clase de servidumbre es? Podemos pensar que es una servidumbre de paso, una servidumbre de energía eléctrica, podría ser de acueducto, podría ser también de agua potable, podría ser también del ingreso del cable, de la televisión y el cable de internet. Entonces, ¿cómo sería? Dependiendo de cuál estemos viendo de todas las servidumbres, la calle es positiva, continua, aparente y voluntaria. El poste y la conducción de la energía eléctrica de igual manera es positiva, continua, aparente y voluntaria. Pero los desagües que salen de la residencial o de la colonia y se van abajo de la tierra, llegan al colector general, que es donde están los tubos que recogen todas las aguas negras. ¿Qué clase de servidumbre es? Es o es positiva, es continua, es no aparente y es voluntaria. Y así vamos a tomar en cuenta cada una de ellas. Dentro del Código Civil, en el artículo 760 dice casos en que puede imponerse la servidumbre. Y aquí hablamos de una servidumbre forzosa de acueducto,
Y acá nos hablan solo de establecimiento y aumento de riesgo, establecimiento de daños de fábrica, etc. Oposición del predio sirviente solo es cuando le cause un daño. Y aparte, si le causa un daño, habrá que indemnizarlo, pagarle el daño ocasionado por eso que se está llegando. La servidumbre de paso, que está en el artículo 786, que dice que el propietario de un predio enclavado entre otros ajenos, que no tengan salida a la vía pública o que no pueda procurársela sin exceso gasto o dificultad, tiene derecho a exigir paso por los predios vecinos para el aprovechamiento de explotación del mismo predio. El propietario de la finca rústica, tenga o no salida a la vía pública, podrá también exigir paso por los predios vecinos hasta la estación de cualquier ferrocarril. En ambos casos, y mientras resuelve en definitiva las autoridades judiciales, podrá constituirse profesionalmente por estas, previa garantía e indemnización del daño y el perjuicio. Si hay una servidumbre de paso, por ejemplo, y para poder tener acceso a la vía pública, tenemos que pasar por un sembrado, por ejemplo. El sembrado tiene un costo, tiene un valor. El predio dominante va a indemnizar el daño ocasionado al predio sirviente. ¿Cuál es ese daño? El pago de la siembra, ya que ese es un ingreso que tenía el predio sirviente y lo va a perder por el motivo de dar una servidumbre de paso. En el capítulo 4 de las servidumbres voluntarias, en el artículo 799, nos indica a nosotros que las servidumbres voluntarias se rigen por su título. El ejercicio de extensión de las servidumbres establecidas por la voluntad del propietario se regula por los respectivos títulos y, en su defecto, por las disposiciones de este capítulo. ¿Alguien me puede decir qué es el título? Dígame, Estela. A mi criterio, el título vendría siendo la garantía o la demostración de la propiedad que tiene la persona. ¿Alguna otra idea? Yo dije en clase, mire, la gente dice con su escritura, su fotocopia o su original del testimonio de la escritura pública. Bueno, soy dueño de esa finca, yo soy dueño. Mirad, aquí tengo mis papeles, mirad, aquí tengo mi título. No, ese no es el título. Ese es el documento donde está inmerso la declaración de voluntad. Esa declaración de voluntad es el título. Y dentro de esa declaración de voluntad, sostiene el título, están las cláusulas, es decir, a los acuerdos que han llegado los dueños del predio, tanto dominante como sirviente. ¿Cómo se extinguen las servidumbres? Por el no uso, en el artículo 817 del Código Civil dice que por el no uso se extinguen las servidumbres y nos va a dar a nosotros 4 literales. En el literal 1, que es por el no uso, dice que cuando la servidumbre fuere continua y aparente, por el no uso de 3 años contados desde el día en que dejó de existir el signo aparente de la servidumbre. Es decir, se pierde la servidumbre. Si por 3 años no usamos una servidumbre, se pierde. ¿Por qué? Por la maleza, porque se destruye, porque se arruina, etcétera, etcétera. Ahora que ya van a abrir nuestra gloriosa universidad y nuestra facultad de Derecho para que ustedes conozcan esos 60 edificios, esos 5 kilómetros que tiene nuestro periférico interno, esos 18,000 estudiantes de la Facultad de Derecho, esos 22,000 estudiantes de Económicas, más cantidades similares de cada una de las facultades, van a ver ustedes el deterioro que se dio precisamente por el no uso. Ciertamente ahí no había servidumbres, pero una calle. Los parqueos mismos se deterioraron, se levantaron los adoquines, el pavimento se rompió. Nuestro edificio, principalmente el S2, se partió en 2 porque no tuvo mantenimiento y eso hizo que tuviéramos unas pérdidas horribles de
mil cosas materiales. Entonces, no digamos una servidumbre que es algo más pequeño, una callecita nada más, o puede ser el no uso del desagüe, se tapa. Ahorita voy, Ricardo. Los animales rastreros, las ratas, las cucarachas, las culebras, kumut, dijeran en Cachiquel, hace que se tapen las cañerías y cuando llegue el agua al no salir hace que se explote, que se rompan las cañerías. Decime, licenciado Ricardo. Vos una servidumbre, ahí te acordás que estaban haciendo la calle de atrás de como donde está el estadio, ¿te recordás? Ahí estaban haciendo una calle para salir a la Petapa. Pero no es servidumbre. ¿Esa es una servidumbre o no es servidumbre? No, no porque está dentro de nuestra propia finca. No existen dos fincas, sino una sola finca. Pero como no sé qué problemas legales tenía, no me acuerdo bien, vamos. Como ya hace como 3 años, va, que fuimos, va. Entonces, a saber en qué quedó. Con la escuela, ¿cómo se llama esta escuela, Dios mío? ¿Cómo se llama? La Petapa. De educación. Ajá, cabal, eso. El único problema es que esa escuela pertenece a la universidad y también el inmueble. Ok. Pues esa es la pregunta, va. Gracias. Ajá. También en el artículo 820 del Código Civil nos habla de la prescripción. Prescripción es cuando por el paso del tiempo se pierde un derecho. Por voluntad de las partes, cuando tanto el predio dominante como el predio sirviente, por medio de sus propietarios o representantes legales, deciden dejar sin efecto las servidumbres que pudieran haber sido contratadas por el incumplimiento. Vamos a ver que el predio sirviente puede indicarle al predio dominante que ciertamente le va a otorgar ese derecho real de mero goce llamado servidumbre, con un solo propósito de ayudarles, pero que mantengan en claro, que cuiden la propiedad que están utilizando a manera que no existan más daños en contra de la propiedad del predio sirviente. Pero si hay incumplimiento, por ejemplo, entonces no pueden continuarse con el contrato de ese derecho real. ¿Por qué? Porque hay incumplimiento, las partes no cumplen con lo pactado. Y en los contratos, como son de estricto cumplimiento, son coercitivos de alguna manera, de acuerdo a la teoría Hans Kelsen, que ustedes ya estudiaron debidamente, indica que si hay incumplimiento por parte de los otorgantes o contratantes, en un contrato determinado, este se da por concluido. Y de esa cuenta el próximo semestre van a ver las formas en que terminan los contratos por incumplimiento. Por el cumplimiento del plazo. ¿Se recuerdan que vimos que existen servidumbres a plazo fijo, a plazo determinado y vitalicios? ¿Cómo se cumple el tiempo cuando llega la fecha? Cuando hay una fecha estipulada, un plazo fijo. Y cuando es vitalicio, cuando se muere el usufructuario. ¿Por qué? Porque el derecho real de servidumbre, cuando se termina la obligación del predio sirviente de limitarse para otorgarle un derecho al predio sirviente. Bien, la remisión o la condonación gratuita. Una de las formas de terminar los contratos es la remisión, es decir, darle algo gratuito. Mire, señor propietario del predio dominante, como yo ya no quiero estar peleando ni quiero tener ningún problema, al contrario, quiero ayudarlos, les voy a regalar esa parte del inmueble, en donde se está limitando mi derecho como predio sirviente. Le regala esa porción y termina el contrato de servidumbre, porque esa porción ya no va a limitar al predio sirviente, sino se le va a agregar como un excedente al predio dominante. Ricardo Pesarosi, otra vez la mano. ¿Qué pasó? Entonces dejaste levantada la mano. Perdón. No, una pregunta también, ahorita que me estaba recordando, cuando no le dan mantenimiento a eso, al inmueble, exactamente, ¿qué pasa, Carlos? Digamos, no pueden ampliar más no lo pueden ampliar, ¿va? Yo conocí, ahí te acuerdas que conocí un lugar donde el camino era así, va, pero como por los ríos y todo, por las lluvias se fue desgastando el lugar, pues se pasaron a otro lado, va. Pero ellos tienen que arreglar esa parte de ese camino, así es, va.
No muy entiendo. Dentro de lo que es la parte propia de la servidumbre, nos indica a nosotros que las servidumbres tienen un espacio, un tamaño de servidumbre. Si nos vamos al artículo, ahorita les digo, al artículo 991 dice que la servidumbre no puede exceder de 6 metros ni bajar de 2. La anchura de la calle que habla Ricardo. Ahora bien, se da una servidumbre para pasar por determinado espacio. Pero el predio dominante tiene la posibilidad de tener otro acceso diferente a la vía pública. Podría quedarse con ambos o en su defecto utilizar el otro que le va a ser más beneficioso, pero en su defecto el predio sirviente va a reclamar la parte que utilizó el predio dominante en algún tiempo y tendrá que devolverlo. Es decir, se va a devolver porque termina la servidumbre ya que existe otro acceso a la vía pública. Ahora, la calle que se hizo se quedará ahí a menos que esté estipulado en el contrato de la servidumbre que al concluir esta deberá indemnizar o al dueño del predio sirviente en su defecto componer. Podría, no lo sea ciencia cierta porque eso ya depende del contrato en particular. En cuanto a la anchura, dice que no mayor de 6 ni menor de 2. Posiblemente le otorgaron 3, pero por circunstancias de crecimiento del predio dominante hacia la vía pública, por conducto del predio sirviente, podrían pedir voluntaria o judicialmente el ampliar la anchura de esa calle a 6 metros o a 5 metros, pero eso depende de la contratación de las partes. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ¿qué es lo que piensan? Les envío el día de hoy o mañana temprano los derechos reales de garantía. Son 2 hojitas de la hipoteca y una hojita de la pignoración. Quiero que tengan, por favor, a la mano, ya vi que Ricardo les mandó a ustedes, el acuerdo en donde está la ley de garantías mobiliarias. Quiero que por favor la tengan a la mano, porque la primera parte que habla sobre la hipoteca como tal es un poquito extenso. Ya la parte propia de la hipoteca, de la prenda, ya es más fácil y solo vamos a leer aproximadamente 4 artículos propios de la ley de las garantías mobiliarias, ya que estas en su defecto van a darnos todo lo que es el contenido propio de lo que es la garantía. ¿Alguna pregunta, don Eric? Buenas tardes, licenciado. Disculpe, una duda, por ejemplo, si una empresa telefónica construyera, por ejemplo, una torre de telecomunicaciones en el patio de una casa, ¿podría considerarse como servidumbre? Vea, ahí tengo mis dudas. Explico. Pensemos que sea Guatel, no Telgua, o sea Tigo, por decir algo, y construyen en un inmueble una torre para que haya cierto espacio para la telefonía. Yo creo que esas empresas lo que hacen es arrendar en forma perpetua o en forma indefinida este pedazo de inmueble. No es tanto una servidumbre, o sea, ellos no lo piden ni en forma voluntaria ni en forma, sino que es un contrato de arrendamiento ya que es oneroso porque al dueño del inmueble le pagan una cantidad. Más creería que es arrendamiento. Sí, es arrendamiento, Carlos. Sí, es arrendamiento. Ajá. Luisa Girón. Sí, buenas tardes, licenciado. Era sobre ¿cuál había dicho usted que era la clasificación de la servidumbre de acueducto? Podría ser continua y no aparente, voluntaria. Está bien, gracias. Otra vez, Ricardo Pesarosi. Dime. ¿Tenés levantada la mano, mi querido amigo, Ricardo? Ay, perdón, es que no quité la mano de la vez pasada, hombre. Perdón. Bueno,
No, ahí te acordás que soy buen alumno, ahí te acordás, entonces me gusta preguntar mucho, ¿va? Yo siempre soy preguntón. A ver, Norman. Licenciado, con respecto al artículo 802 de la propiedad resoluble, no sé si podría darnos un ejemplo. 802. Así es. Dice, los que solo tienen dominio resoluble, como aquellos en que se ha legado un fundo bajo condición no realizada, y otros semejantes, puede constituir servidumbre, pero queda sin efecto, desde que se resuelve el derecho que lo constituye. Vamos a ver que una de las formas en que se determinan los contratos es la resolución, y de igual manera los legados cuando son condicionados. El próximo ya, después de 2 clases, vamos a ver todo lo que se refiere al derecho sucesorio. Dentro del derecho sucesorio vamos a encontrar la parte testamentaria, y dentro de ellos vamos a encontrar a los herederos particulares o legatarios, que reciben de la herencia del causante un bien concreto y determinado. Por ejemplo, yo le voy a dejar como legado a Norman mi carro. Le voy a dejar la camioneta azul, le voy a dejar. Tengo una camioneta azul, Hyundai azul, muy bonita, por cierto, 4x4, full equipo, muy linda, por cierto. No último modelo, pero es muy linda, muy bien cuidada. Bien. Pero como condición, como ya sabemos que es el legado, ¿verdad? El legado es solo le voy a dejar como herencia la camioneta. Ese es el legado. Un bien concreto y determinado. Pero como garantía, perdón, como condición, no garantía, como condición, que el próximo semestre de las 5 clases, por lo menos 2 las tiene que ganar con soma, con zona, con no menos de 65 puntos. Si no cumple con esa condición, pierde su calidad de heredero. Se resuelve. Entonces viene alguien y lo que hace es otorgar una servidumbre voluntaria, sea este aparente, no aparente, continua y discontinua, pero en todo caso otorga él como heredero una servidumbre, pero incumple con la condición del causante. Entonces obviamente ya no va a ser el heredero, otro será el heredero. Entonces, ¿qué pasó con la servidumbre? Queda sin efecto porque la calidad que tenía Norman como heredero la pierde por el incumplimiento de la condición que se le puso para poder ser parte de la herencia. No sé si me hago explicar, Norman. Sí, licenciado, gracias. Para servirle. Lourdes. Buenas tardes, licenciado. Solo le quería hacer una pregunta. Si usted ya hizo el examen extemporáneo. Sí, ya lo hice, pero estoy revisando. Tal vez usted no estaba poniendo atención, Lourdes. No lo he pasado porque estoy revisando si las personas que me pidieron extemporáneo no ingresaron al primer parcial. Si ingresaron al primer parcial, aunque no hubieran entregado el examen, no tienen derecho a extemporáneo, porque el incumplimiento fue de parte de ellos de no enviar su examen a la hora indicada. Ellos no tienen derecho a extemporáneo, solo aquellos que no se examinaron. Entonces solo termina de revisar, que tengo muchos alumnos, yo les voy a mandar, igual que la retrasada, un listado de invitados y solo pueden ingresar al extemporáneo las personas invitadas para que puedan realizar esta prueba. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Entonces los dejo y les envío a la verdad posible los derechos reales de garantía. Pasen una feliz tarde. Feliz tarde, licenciado. Gracias, licenciado. Buenas tardes, licenciado. También vos. Feliz tarde.